El libro de Génesis, ¿qué significa? Principios, ¿qué más? Creación, nuevos comienzos, orígenes. Amén. Y el libro de Éxodo, el libro de Levítico, es el que vamos a ver hoy. No, se trata del sacerdocio. Sacerdocio tiene que ver con los sacrificios del sacerdocio levítico. Amén. Ustedes saben que ¿cuántas tribus hay, hermano? 12. Y cada tribu tenía un gran propósito. Por ejemplo, ¿cuál es la tribu donde proviene nuestro Salvador? Tribu de Judá. ¿Y qué significa Judá? Significa adoración. De ahí es donde viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Leví? Sacerdocio. Ellos eran los encargados del sacerdocio. La tribu de Isaacar era la tribu experta, entendida en los tiempos. Esa sabía lo que Israel debería ser y el dicho, ellos se lo enseñaban a cada quien, a sus hermanos. Era la tribu más entendida en los tiempos. Había otra tribu que era guerrera, Benjamín, la tribu de Benjamín, los benjamitas. Todas estas cosas, o sea, el padre se las profetizó a sus hijos. Jacob, antes de morir, llamó a cada quien y por la palabra profética que les trazó, así fue el destino. Vemos que ¿a qué tribu pertenecía Moisés? A Leví. Y Aarón es lo mismo porque eran hermanos. Sí, entonces si usted empieza a leer, cuando lee Éxodo, que empiezan a referir la historia de Moisés, dice que había una mujer llamada Ocabec, que era de la tribu de Leví, y se casó con un varón de la tribu de Leví. Entonces vemos que Dios llama a Moisés, Moisés liberta a Israel, la saca, o sea, por el desierto, pasan por el desierto, y allá en el desierto instituyen el tabernáculo. Ese tabernáculo era removible. Cuando ellos se trasladaban, recogían todo eso y lo trasladaban a otro lado. Pero ahí, en medio del desierto, Dios les instituye el sacerdocio a ellos. Amén. ¿Y quiénes eran los más apropiados para llevar eso? Los de la tribu de Leví. Y vemos que Aarón era de la tribu de Leví. Y esto era una descendencia, o sea, estaba Aarón con sus hijos. Estaba Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón. También estaba Eleazar y estaba Itamar. Entonces, vemos, o sea, que el padre con sus hijos eran los encargados del sacerdocio. Nadie podía oficiar el sacerdocio, sino nada más eran ellos los encargados. La tribu de Leví era una tribu que no se dedicaba a hacer nada laboralmente, ellos no trabajaban, o sea, secularmente, sino ellos por servirle a Dios, eran la tribu encargada de servirle a Dios, recibían todo lo que era la ofrenda, amén. Y por eso es que dice que el que ministra para el altar, vive y coma del altar, entonces, y del evangelio también. Vemos, o sea, que ellos eran encargados de esto y el pueblo, todo el pueblo se encargaba de patrocinarlos a ellos, de proveerles, o sea, las demás tribus, porque eran, o sea, el gobierno de Dios es tan perfecto, amén. Cada quien tiene una función y así funcionan mejor las cosas, que todo haciendo la misma cosa. Entonces usted no sabe que en la diversidad de funciones puede haber unidad. A veces creemos que la unidad es que todo lo que es igualito, 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 ¿no? Vemos que en un equipo de fútbol está el defensa, que es diferente al mediocampista, que es diferente al delantero, al lateral izquierdo, lateral derecho. Y así cada quien tiene su puesto. Y cada quien tiene una función diferente, pero trabajan para lo mismo, un mismo propósito. Amén. Y así, y es de llevar a su equipo a la victoria. Y a pesar de que cada quien tiene diferentes funciones, pero se entiende. Cada quien responde por su posición, por supuesto. Así también es el gobierno, o sea, cuando el gobierno se lleva en unidad, hay triunfo.
Y vemos que todas estas tribus tenían funciones. Había una que era comerciante, que se dedicaba sobresalía en el comercio, y así sucesivamente. Esto se lo estoy diciendo para que sepan de dónde nace el sacerdocio Leví. Ellos vienen de la tribu de Leví, amén. Y la palabra Leví significa sacerdocio, o sea que ellos eran los encargados del sacerdocio. El libro, ¿qué es el libro de Levítico? El libro de Levítico consiste en los sacrificios y consiste en el sacerdocio levítico, que son los encargados de esto. Más que todo, y ceremonias también, todo lo que compite a ceremonias. Y vemos que este libro, para algunos de pronto es un poco aburridor, porque es sacerdocio, menos mal, hermano, y puros ritos ahí que se ven, ceremonias. Y para muchos les resulta aburrido, y menos mal que pasamos esa etapa y que vino Cristo, porque si no tuviésemos que hacer todo lo que dice ese libro. Estuviéramos en la ley, y sin embargo hay todavía religiones que están en la ley. Hay una religión que se llama Israel, y esa religión, yo una vez me entrevisté con uno de ellos, visten los atuendos, todo como de esos tiempos de allá, de Israel, y todavía hacen sacrificios, sacrifican corderos, hacen expiación por el pecado. Se quedaron en la ley. Menos mal que todo eso, hermano, lleva un poco, es bastante riguroso, amén. Usted veía todos los ritos que hacían ahí. Menos mal que ahora con un solo sacrificio, que fue el de Cristo, ya, hermano, nos libramos de todo eso. No tenemos que hacer todas esas cosas que ellos hacían anteriormente. De verdad que yo lo considero, pero bastante complicado, todo. O sea, era muy complejo todas esas cosas que ellos practicaban. Menos mal que ya estamos en la gracia. Vamos a ver algunos puntos importantes. Como le dije, cada tribu tenía una función, tenía un propósito. Vamos a ver en Levítico 6. Levítico 6, versículo 5. Dice, y todo aquello que hubieres jurado falsamente lo restituirán por entero aquel a quien pertenece. Mire, de hecho, hasta las leyes, el código, o sea, romano y todo eso, más que todo, los libros preferidos por el cual se rigen muchas cosas de la Constitución y del Código Romano, es el libro de Romanos y también el libro de Levítico. Aquí hay muchas leyes, hermano, que con ellos fundaron lo que es el derecho. Amén. Dice, todo aquello que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá ellos la quinta parte en el día de la expiación. Para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto. Aparte de eso, que lo iba a restituir 5 veces al que lo había robado o cometido la falta, tenía que venir a hacer expiación para ser perdonado. Y dice, para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón para ser perdonado de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender o que hubiere cometido. Vemos que de aquí también, creo yo que los católicos aquí se agarraron bastante. O sea que para obtener perdón, la persona tenía que venir a traer ofrenda, dar cierta cantidad de dinero para que, por ejemplo, el Papa o algún sacerdote fuera intermediario y le redimiera de la culpa. Entonces aquí también, en ese tiempo, también usaban al sacerdote. La persona, para ser perdonada, tenía que traer algo, amén. Traer, por ejemplo, un carnero, todo lo que se le pidiera aquí. Y esto también lo aprovecharon los católicos en aquel tiempo, cuando hicieron las famosas indulgencias, que si alguien cometía pecado, se confesaba, no, que yo maté a fulano de tal. Hijo, bueno, está bien, eso te cuesta una ofrenda, y le ponían la tarifa.
según el tipo de pecado, la magnitud del pecado, así era la tarifa, o sea, en el cual tenía que pagar. Eso eran lo que llamaban las famosas indulgencias. Cuando ellos pagaban, decía, hijito, tu culpa ha sido perdonada. Pero ellos no se quedaron ahí, se fueron más allá todavía, a un extremo, que si alguien tenía ganas de matar a un vecino, venía y decía que confesaba que tenía ganas de matar a un vecino. Y decía, sí, lo puedes matar, pero eso es algo que fuerte lo que vas a hacer. Lo cual eso es una cantidad de dinero bien grande la que tienes que pagar para que tu culpa sea redimida. Venía, hermano, esto que le estoy contando, eso sucedió en la vida real, todo eso. En la famosa indulgencia, el tiempo de la Inquisición, cuando la religión romana, católico significa universal, la religión romana era la que predominaba, fundaron una sola religión y por ejemplo, aunque ya existía ya el cristianismo desde hacía tiempo, ellos hicieron ver que esta religión era pagana, que le llamaban los protestantes, los paganos, y mataban a la gente, aquel que profesaba otra religión diferente a ellos, los condenaban a la horca, a la hoguera, los mataban. Entonces, vemos que ellos hicieron atrocidades en todas esas cosas. Mire, a veces se agarra la palabra y se puede malinterpretar también. Fíjense cómo ellos agarran aquí que la persona para ser perdonada en aquel tiempo de la ley tenía que llevar un corderito, tenía que llevar una ofrenda grande y el sacerdote venía y lo redimía de la culpa, oraba ante Dios, pero en aquel tiempo era permitido. Pero sin embargo, lo que cuento de la exageración de ellos es que ellos se fueron. Quizás este es un pecado ya cometido, amén, que se cometió, pero una persona, eso sí no está en la Biblia, que quería matar a otro y lo hacía con algo previo, ya preconcebido, ya esa es otra cosa, amén. Eso creo que se le llama alevosía también, ¿verdad? En el término jurídico, amén. Vamos a ver ahora acerca de la vestidura. Aquí habla acerca de las leyes de los sacrificios, pero primero vamos a ver cuál era la función de los sacerdotes que eran llamados por Dios, o sea, el sacerdocio levítico. Todas estas son instrucciones que Dios le da a Moisés y Moisés se las hace pasar a Aarón y Aarón a todo el sacerdocio. Estoy en el capítulo 6, versículo 8, leyes de los sacrificios. O sea, ya los levitas ministrando en el templo, amén. ¿Cómo debe de ser su condición? Más adelante vamos a hablar de su vestidura, pero ahora vamos a ver de los requisitos, o sea, que Dios le mandaba. Dice en el 6:8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de los holocaustos. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. La vestidura de lino era la más cara en ese tiempo y la mejor, amén. Y el lino significa, o sea, lino limpio, resplandeciente, las acciones justas de los santos, cualquiera, no era sacerdote. Claro que, así como es en lo físico, debe de ser espiritualmente, amén. O como lo que es en lo espiritual, también es en lo físico. La vestidura debe de ir tanto por dentro como por fuera, amén. Así como tú te vistas, o sea, por dentro, tengas el vestido interior, también tienes que tenerlo por fuera, amén. Por ejemplo, muchas religiones, cuando habla de Sara, que habla del verdadero vestido, la ornamenta, de un vestido apacible, dice que se vistan, recomiendan que se vista como Sara, pero ese es un vestido espiritual, un vestido respetuoso, amén, en el cual ella le decía a su esposo Abraham, mi señor, amén. O sea, una honra y un respeto hacia su marido. Y cuando habla, o sea, de esa vestidura, muchos se van a lo físico, ¿no? Pero también hay vestiduras espirituales, así como están hablando aquí. O sea, de cómo ellos, dice ya en el verso 10, y el sacerdote pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y la pondrá junto al altar.
Después quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, óiganlo bien, este es un requisito para todo aquel que ministre en el altar, que es sacerdote, somos sacerdotes ministramos para Dios, tanto el que canta como el que intercede, todo el que tiene parte en el altar. Y también dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice Jesucristo, su Hijo amado, el cual nos amó, nos limpió con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria suya. Somos un pueblo santo que Dios limpió para que fuésemos reyes y sacerdotes. No dice que será, sino que somos reyes y sacerdotes. Capítulo 6, versículo 12. Esto es importante. Amén. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodando el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. En el 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué entienden ustedes aquí? Una revelación bien grande para todo aquel que ministra en el altar. Amén. Todos los días echándole leña, cada mañana vengan a los matutinos y échenle leña bastante. Y en su casa también, una oración de comunión echándole leña. Y como recomienda a Adrian Rogers, un anciano, ya murió, muy sabio. Él decía, nunca vayas al altar no prediques sin unción, decía. O sea que hay que meterse bastante en la oración y la oración trae la unción. Y cuando vayas vayas a predicar o a hacer algo para Dios, hazlo como si fuera la primera vez y la última vez. Amén. La primera vez que la persona está nerviosa y se prepara bien, ahí sí se prepara. Y la última vez le dicen, te vas a morir. Entonces él dice, bueno, ya que me voy a morir, esto es lo último que voy a hacer y voy a hacer lo mejor para Dios. Amén. Y aquí vemos que en el libro de Levítico dice que dan una instrucción acerca del sacerdote, los que ministramos para Dios. Dice el sacerdote, cada mañana irá al altar o acomodará el holocausto. Y dice, y pondrá leña cada mañana y lo acomodará. El altar arderá continuamente y nunca se apagará. Amén. Todo el tiempo arderá. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo fogosos en el Señor, ardiendo para Dios. Amén. Que no se apague ese fuego en nosotros, porque Satanás lo nota cuando hay un altar que está apagado. Cuando hay un altar que está apagado, las fieras se meten, las serpientes, todo. Es atacado por todos lados, pero un altar encendido es un peligro para Satanás. Él no se atreve a acercarse porque se va a quemar. Entonces, todo el tiempo, no solamente los que ministramos en el altar, sino toda persona, porque ustedes también son sacerdotes. Amén. La Biblia habla en Apocalipsis 1, del 5 al 6, y de Jesucristo, su Hijo amado, el cual nos amó y nos limpió a todos, nos han limpiado con su sangre. Y dice, y nos ha hecho, no dice nos hará, tiempo futuro, ¿no? No crea que usted va a ser sacerdote cuando llegue el arrebatamiento y esté allá no dice, y nos ha hecho, eso que es tiempo pasado, amén, nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria de Jehová, amén. Entonces usted es un rey y sacerdote que ministra para Dios, hasta en su casa también, usted está dirigiéndose a Dios y como un sacerdote. Mire, la intercesión, en la intercesión nosotros somos sacerdotes también, porque expiamos el pecado de la humanidad, así como el sacerdote en este tiempo de Levítico que vamos a ver, expiaba los pecados del pueblo y él intercedía, era un intercesor. Señor, mira, cada quien le ponía el pecado que había cometido. Quizás él tenía una lista bien larga y empezaba a decir, fulano, todo el pueblo cometió tal pecado. Él abogaba ante Dios, Dios perdonaba y enseguida él se lo hacía saber al pueblo. Él tocaba, más tarde veremos eso, unas campanitas, las tocaba con alegría y empezaba a danzar y la gente se alegraba. Decía, el pecado de nosotros fue perdonado, pero cuando no sonaban esas campanitas, era porque la presencia de Dios lo había fulminado, lo había matado, porque él tenía que hacer, mire, ese sacerdote tenía que hacer expiación por el pecado de él y por el pecado del pueblo.
era diferente al sacerdocio de Cristo. Son dos sacerdocios diferentes. Amén. El sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec, que es el de Jesucristo. Amén. Porque dice que aquel sumo sacerdote tenía que hacer expiación por él mismo, por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Pero Cristo no, hermano. Cristo era el Cordero sin tacha y sin mancha. Él hizo expiación fue por el pecado de la humanidad, no por el de él, porque él nunca conoció pecado. Él era perfecto. Por eso es que el animalito aquí lo pedían sin tacha, sin mancha. No tenía que tener defecto alguno, ni mancha, ni nada. Mire, por eso fue que en ese tiempo hubo mercadería y Jesucristo tuvo que hacerse un látigo y sacar los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque esto era bastante riguroso. Cualquier persona que llevaba un cordero, lo examinaban bien, hermano, le pasaban la lupa, le pasaban todo, lo examinaban, la oreja, todo, las pezuñas, si no tenía la pezuña hendida, un poco de cosas ahí, y pasaba. Claro, que el que tenía que estar ahí tenía que ser una persona que aborreciera la avaricia, amén, y la codicia, o sea, porque quizás, mira, pásame el animalito este y dale, ¿qué pasa? Como ahora, y te pago tanto, pero vemos que esto empezó bien, pero después se corrompió. En los tiempos de Jesús esto era corrupto. Amén. ¿Por qué? Porque venían y traían un animalito, tenía defectos, bueno, te lo paso, pero me das tanto. Y eran los mercaderes. Mira, aquí está este animalito, aquí ellos lo sacaban, los cambistas. Pero ahí había cohecho, había de todo ahí. Y había fraude, corrupción bastante. Y eso fue lo que Jesús le incitó. O sea, se molestó. Agarró un látigo y sacó a los mercaderes del templo. También eso lo vamos a ver más tarde, amén. Que se hace fuego extraño. Lo que Dios no ama, ¿qué es fuego extraño? Lo que Dios no ha mandado hacer, amén. Y si tú lo haces, eso Dios no lo acepta. Y vemos que muchas veces se convierte la iglesia como en una feria. He ido a iglesias donde tienen un poco de exhibiciones y de todo. Venden ropa, sombreros por acá, por todo. No, que está una vendimia para la misma iglesia. Y ahí mismo, hermano, se convierte en lo que Jesús, hermano, le desagradó bastante. Hacen mercadería del templo de Dios y él explica claro, mi casa está llamada casa de oración, más nada, amén, casa de oración. Pero no se puede agarrar con otro destino, ni para agarrar y partir una torta, festejar cumpleaños, no, eso está en su casa y está en otros lugares, amén. Lo de Dios es santo, es apartado. ¿Qué es santo? Es lo que es apartado y separado y destinado para Dios, amén. Entonces no debemos de confundir una cosa con la otra. Y vemos que en este tiempo, hermano, el animalito tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque Cristo era el próximo cordero, el verdadero que iba a ser sacrificado. Mire, todo primero, al principio fue sombra, fue tipo y fue figura. Y ya después vino lo original, lo normal, amén. Siempre se ha trabajado así. Por ejemplo, en aquel tiempo era el sábado, pero ya después cuando vino Cristo ya sabemos que Cristo es el día de reposo, que no tenemos que profanarlo y reposar en él todos los días. Entonces hay gente que no entiende y se queda todavía allá en la ley, guardando el sábado y otros días. Vemos que Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese era el verdadero Cordero. Todo aquello era como la ley representa la niñez y representa como el ayo, o sea, tenía que llevarlo y Cristo representa ya la gracia, la edad adulta, amén. Representa lo verdadero, aquello representa el símbolo y Cristo representa lo verdadero. Ya cuando Cristo vino, ya por eso cesa el sacrificio, porque llegó el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, amén. Y vemos que esos sacerdotes les exigían, cualquiera no era sacerdote, amén. Les exigían un perfil, o sea, que cumplieran bien todos de mandamientos. Es más, caía el sacerdote que andaba a sorocho, hermano, lo fulminaban, lo mataban inmediatamente. Usted dirá, pero pastor, ahora con tanta gente en los altares que hacen, ¿por qué no caen fulminados? Porque gracias a Dios tenemos la sangre de Cristo Jesús. Si no, hermano, todos estuviéramos muertos aquí. Amén. Porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús, que nos justifica. Pero sin embargo, hermano,
le viene castigo a cada persona. E incluso hay personas que han muerto en los mismos altares. Hay otros que han muerto de una enfermedad tremenda. Nadie se escapa de la justicia de Dios. Dice que toda transgresión merece justa retribución. Y Dios no dará por inocente al culpable, hermano. Lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Si no lo recoge de una forma, de otra. Amén. Entonces vemos que dice que el sacerdote debe de tener su lámpara encendida, ardiendo todo el tiempo. Ahora, mire, aquel era el sacerdocio, que era tipo y figura de ese tiempo así. O sea, que tenía que llevar la leña cada mañana, acomodarla, soplar y hacer, o sea, que el fuego estuviese encendido noche y día, y prohibido que se apagara. Eso no se apagaba para nada. El que le tocaba oficiar de sacerdote, hermano, hay de que se le apagara eso. Él tenía que velar que no se le apagara. En este tiempo, trasladado en este tiempo, también esa ordenanza es para nosotros también, pero no físicamente, sino espiritualmente. O sea, que no se apague la lámpara, que uno tiene que ir cada mañana, amén. Dice la Biblia, si tú de mañana buscares a Jehová, de cierto Él se levantará por ti y hará propicia la morada de tu lugar. Eso lo dice en el libro de Job, capítulo 8, amén. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que, como dice el Salmo 55, con la que abrimos hoy el vespertino, dice, a ti oraré cada tarde, el mediodía, en la mañana, o sea, toda hora, amén. Entonces hay un mandamiento para nosotros los sacerdotes, no dejar apagar el fuego para nada, amén. Que tenemos que acomodar, si vemos que se está desordenando algo, que no está botando el fuego necesario, la llama está bajando, usted tiene que ponerse las pilas, hermano. Y esto va conectado con 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te amonesto, Timoteo, que avives el don del fuego que está en ti. Amén. Entonces, vemos que cuando el fuego se está apagando, usted, hermano, tiene que disponerse, amén, tomar una determinación bien firme a que ese fuego se encienda, amén. Y soplar y soplar y soplar y soplar hasta que el fuego esté encendido con oración. ¿Cuándo el fuego está encendido? Cuando usted tiene ganas y pasión, que nadie lo obliga, que nadie le dice ve a orar ni nada, sino usted lo siente, amén, personalmente, o sea, es unas ganas que usted tiene de orar, amén, y siente gozo, siente de todo, y cuando va a orar, gracias Señor, yo me alegro, por fin estamos aquí solos, Señor, gracias, sin interrupción, sin nada, aquí estamos como cuando la novia se encontraba con el novio y eran que a veces relaciones prohibidas en aquel tiempo, o sea que todavía el papá no la dejaba verse así con el novio cuando se veía, y era una alegría, un gozo. Así también, ¿por qué? Porque acá tenemos muchas interrupciones, usted va a orar, mira que tiene que hacer esto, mira que se olvidó esto. Entonces, llega un momento en que usted dice, Señor, gracias. Es bonito llegar a ese nivel, hermano. Cuando ahí sí el fuego está encendido, está la llama ardiendo. Pero cuando usted ve, o sea, que no tiene ganas ni pasión, que preocúpese, tiene que soplar y estimularse, estimular ese fuego. ¿Por qué? Porque le están saliendo cenizas. La ceniza es la pereza, la flojera, amén. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, a mí me ha tocado cocinar, hace tiempo me tocaba con fogón de leña. Y a veces eso se estaba apagando. A los tizones le salen la ceniza y la ceniza hace que baje la llama porque eso tapa. Y no hay respiradero ni nada. Y va poniéndose como una película gruesa así, que va tapando la flama, la llama. Y no sale, se va apagando. ¿Y qué tiene que hacer usted? Agarrar una tapa. Yo agarraba una tapa, hermano, y soplaba duro. Soplaba y salían las cenizas esparcidas así, y la llama se alzaba, amén. Entonces usted tiene que disponerse, hermano. Si no, todo el tiempo va a andar como un cristiano perezoso, cristiano carretilla. Usted sabe que es un cristiano carretilla. El que lo tienen que andar llevando, empujando, así, como una carretilla, hermano. No, hermano, o cristianos que andan por inercia, porque tienen que andarlo empujando y por el empujón es que van, hermano, pero no por ellos mismos. Entonces, cuando hay disposición, cuando el fuego está encendido, hermano, nadie lo manda a hacer. Usted, gloria a Dios. Es más que usted se preocupa, en esta iglesia no hacen matutinos, ojalá hicieran matutinos. En esto tal, o sea, pero hay otras que dicen, ¿para qué fueron a poner esos matutinos? Tan tranquilito que estaba uno en la casa. Sí. Entonces,
el sacerdote, hermano, siempre tiene que estar con la llama prendida. Así es para evangelizar. Usted tiene que llevar la llama del Espíritu Santo para transmitir. Amén. Y usted ve una reunión así, bastante gente, hasta tomando y de todo. Y usted le llega, hermano, y usted le da un abrazo. Varones de Dios, ¿cómo están? Gente forzada y valiente. Y le llegaban así. Y ellos se encuentran sorprendidos, ven el amor. Y usted le llega sin miedo, hermano. En cambio, aquel que no está bien encendido con la llama, llega así. ¿Será que de pronto me da un golpe si lo toco? No, hermano, hay que llegar con seguridad. Y a los malandros también hay que llegarle. Varón de Dios, ¿cómo está, varón? Dios me lo bendiga. Y así, ellos se alegran, hermano, porque ellos son rechazados y le tienen miedo y terror. Pero hay alguien que llega con amor y los desarma enseguida. Bueno, entonces aquí vimos acerca del sacerdocio y acerca de la vestimenta también. Vemos que aquí hay leyes, o sea, cómo debe de ir el sacerdote vestido. Amén. 8:6, Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza. La mitra quiere decir la unción, amén, sobre ti. Dice la palabra, él unge nuestra cabeza con aceite, amén. Entonces, mitra limpia. Y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa. Estaba escrito allá, santidad a Jehová, amén. Ese diadema decía, santidad a Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces aquí vemos que el que ministra para Dios, los sacerdotes deben de tener un código de vestimenta diferente. Vemos que Dios cuando le prescribe las leyes a ellos, a los sacerdotes, y no solamente a los sacerdotes, sino a todo su pueblo, eso también va para todo el pueblo. Le dijo, ustedes no hagan como las regiones paganas donde han estado. No se traigan las costumbres de Egipto, ni tampoco en Canaán, donde los voy a meter. No hagan como los filisteos, no hagan. Y empezó Dios a decirle, ustedes son un pueblo santo, son un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que Dios lo llamó a su luz admirable. Ustedes pertenecen a la realeza, ustedes pertenecen. Y eso no ha pasado de moda. Ahora vemos que los mismos cristianos han agarrado la moda del mundo, han agarrado. Usted agarra, tenga justo juicio, ver lo que le conviene y lo que no le conviene. Amén. Viendo, o sea, qué implica, o sea, que tiene los principios del pudor, de la modestia, amén, y el decoro, los principios que están estipulados en la Biblia, que nunca pasarán. Los principios de Dios nunca pasarán, amén. Las modas sí pasarán y las demás cosas. Claro que si viene una moda, usted tiene que ver, o sea, si cumple con estas tres cosas: el pudor, el decoro y la modestia. Amén. Fuego extraño, capítulo 10. Me gustaría que me acompañen ahí al libro de Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 2. ¿Ya lo tienen? Entonces dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Repita conmigo, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Quién era Abiud y quién era Nadab? Hijos de Aarón, amén. Y vemos que, ¿por qué Dios los fulminó, hermano? Y Dios los había llamado como sacerdotes. ¿Qué ofrecieron ellos? ¿Y qué significa el fuego extraño? Lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. En la Biblia dice cómo tú tienes que servirle al Señor. Hoy en día los altares, hermano, están llenos de cantidades de fuegos extraños. En la vestimenta, en todo, hermano. Pantalones rotos que anteriormente, quiero decir, y no para hacer sentir mal a nadie, hermano. La verdad nos hace libre y estamos nadie nace aprendiendo. Estamos en eso, hermano.
Anteriormente los pantalones rotos no valían nada, hermano. Esa moda la ha impuesto el diablo, el modernismo, el paganismo, todo. Entonces, a veces se cae en eso, siguiendo la corriente del mundo. Pero Dios dice que nosotros nos diferenciamos de los demás, que somos un pueblo santo y apartado, amén. El que Dios llama a ministrar tiene que tener un código de vestimenta apropiado. A veces creemos que nada más es en los altares, pero no solamente en los altares. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16, dice: sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Cuando dice sé santo en toda vuestra manera de vivir, no solamente en el altar, sino también cuando salgas también. Es en el altar donde yo tengo que vestirme bien, o cuando le estoy ministrando a Dios, no, por donde vayas, amén. Las palabras tienes que cuidártelas también. No, que yo tengo que ser decente aquí y cuando esté afuera puedo hablar el lenguaje que sea. No, hermano. Dice que el que es de Dios, la palabra de Dios habla. Nosotros pertenecemos a la patria celestial y a un reino, amén. Y ese reino tiene un vocabulario diferente, tiene un lenguaje diferente, tiene una apariencia diferente, una forma de vestir diferente, un estilo de vida diferente, amén. El Señor dijo: ustedes sois la luz del mundo y que la luz que ustedes tienen se diferencien, háganla brillar delante de todos. Pero si yo me voy a vestir de oscuridad y voy a estar con el oscuro, no se sabe si soy cristiano. Pero en tus buenas obras, en tu forma de hablar enseguida te sacan. Puedes estar en medio de cantidades de gente mundana y remundana, hermano. Enseguida lo que te oyen hablar: oiga, usted es cristiano. ¿Cuánto les ha pasado así? Que inmediatamente lo sacan. Usted, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué? No, porque el comportamiento de usted se ve diferente, se ve decente, se ve. Inmediatamente lo sacan, hermano. Esa es la luz que está brillando ahí. Amén. La luz, dijo el Señor Jesús, que hay en nosotros debe de ser notoria y debe de brillar en medio de una generación mala y perversa. Amén. Entonces, hay fuegos extraños también en los altares, en la forma como ministran, en la vestimenta. Y también que la convierten como en una discoteca. La discoteca ya del mundo la traen para acá y humo botando todo. Si allá está pintada una cesta satánica de negro, vamos a pintar la iglesia de negro, todas estas cuestiones acá. Los católicos tienen la cruz, que es un instrumento de muerte, donde colgaban a los peores criminales. La cruz, hermano, se originó en Fenicia, los fenicios fueron los que lo inventaron. Y iban compitiendo en maldad, ¿quién le agregaba más tormento y más tortura a la cruz? Iba pasando así a los sirios, a los demás, hasta que llegó a Roma. En Roma fuera de concurso, hermano. En Roma le pusieron y le anexaron más maldad, más perversión, más tormento, más tortura. Tanto, la cruz era tan degradante que eso no se permitía allá en Roma, que un ciudadano romano fuera condenado a la cruz. La cruz, a pesar de que ellos la habían perfeccionado en maldad, ellos la pusieron fue para los demás, amén, menos para un ciudadano romano. Y vemos que Jesús fue condenado a la cruz. Eso lo rectifica Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice: nosotros teniendo tan grande nube de testigos en derredor, corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el cual puso el gozo por delante, menospreciando la cruz y muerte de cruz. Y también dice la palabra de Dios en Filipenses, dice: haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2, del 5 al 10. Que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o igual a Dios, no se aferró a esto, sino se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta su muerte, y dice, y muerte en la cruz. O sea que no era cualquier muerte. O sea que cualquiera rechazaba la cruz de muerte. Pero Jesús no, Jesús fue con gozo. Y dice, fue obediente hasta su muerte y muerte en la cruz. No era cualquier muerte. Entonces, si a Jesús lo hubieran condenado a la silla eléctrica, hermano, la gente cargara en su ignorancia una silla eléctrica aquí. Si a Jesús le hubieran metido 50 puñaladas, lo hubieran con un puñal con 50 aquí. Jesús lo hubieran condenado a la hoguera, enseguida quemándose con un poco de tizones ahí quemándose. Si lo hubieran condenado a la horca, la gente colgara un lazo, hermano, acá. Lo hubieran condenado a la guillotina, colgaran una guillotina aquí en el pecho. Entonces, hay muchos fuegos extraños. Lo que Dios nos mandó a hacer, eso es lo que se llama fuego extraño, hermano. ¿Sí recuerdan o pueden ustedes aportar qué otros fuegos extraños han visto? O sea, lo que Dios nos mandó a hacer.
Cuando hacen mercadería de la palabra, eso también es fuego extraño. Pactar la palabra, porque ahora todo es por fe. Y el evangelio se revela por fe, y el justo por su fe vivirá, y todo lo tenemos es por fe. Y se revela por fe y para fe. Y cuando lo reemplazas pagando dinero, ahí ya eso ya es fuego extraño. Agarran, hermano, la guitarra eléctrica y se ponen uno con el otro a zumbarse así. Y se cruzan así, como los mundanos allá, hermano, igualito. Fuego extraño, los pases de Shakira que meten en la iglesia. Las danzas, todo eso, a danzar como serpiente, haciendo así el pase de Shakira. Entonces lo meten también, eso es fuego extraño, hermano. Entonces hoy en día, hermano, se ven cantidades de fuego extraño. Y vemos que aquí como Dios fulminó a estos jóvenes. Eran hijos de Aarón. Y Dios les mandó, no hagas luto ni nada, le dijo así. Le dio una ordenanza. Deja que lo llore el pueblo, pero tú no, y tú te vas a quedar aquí ministrando, le dijo así. Le mandó ordenanzas. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo, empezaron a mezclar cosas ellos, o sea, el incienso, ahí, o sea, habían unas ordenanzas de cómo mezclarlo y todo. Y las especies que tenían que aplicarle, y ellos no, ellos lo hicieron a su manera, pam, pam. Y el Señor se dio cuenta, y cuando sube el humo allá del Señor, enseguida, dijo, algo está subiendo aquí raro. No le olía olor grato, sino otro olor desagradable, y lo fulminó, envió fuego del cielo, y lo fulminó enseguida. Hubo un incendio grande y murieron ahí calcinados, fulminados. Sí, amén, eso lo estuvimos viendo acerca del llamado al sacerdocio. Todos somos sacerdotes, porque claro que hay unos que ya tienen un ministerio específico, un llamado específico, pero todos, el que decide entregarle su vida a Cristo y vivir para Cristo, puede ser un creyente, es un sacerdote. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice que Jesucristo, su Hijo amado, el cual nos ha lavado y limpiado con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Todo aquel que Cristo lave con su sangre, pasa a ser rey y pasa a ser sacerdote, para gloria de Dios. Amén. Ya le voy a explicar, aquello era tipo y figura de lo que habría de venir, era como un símbolo. Aquellos vivieron la simbología, que si era verdad, ellos literalmente tenían que llevar todas las mañanas leña al altar, porque era prohibido dejar apagar el fuego en el altar de Dios. En el altar de Dios el fuego tenía que estar encendido y ellos venían por turno, esos sacerdotes. El que le tocaba el turno, quizás 7 días, una semana, él tenía que estar, hermano, pilas, no dejando que se apagara el fuego. Y metiéndole leña, acomodando. Y cada mañana, o sea, que eso estuviera encendido, era la responsabilidad. Y dice, no se apagará la ley, o sea, que la ordenanza era que no se apagara. Así toda persona, más nosotros, o sea, los que predicamos, los intercesores, los adoradores, tenemos que tener ese fuego encendido en nosotros, esa pasión, esa llama, amén. Y eso como nace de una vida de oración. Todas las mañanas, bueno, vaya al matutino y empiece a echarle leña, acomodarlo y encender el fuego. Usted no se da cuenta que cuando usted hace matutino es diferente cuando no hace. Se siente encendido, se le siente, o sea, que se le abren las habilidades, o sea, se siente el discernimiento, o sea, todas esas cosas, o sea, que se le activan, que usted tiene más de nuevo, más pasión, más ganas. ¿Por qué? Porque está encendido, amén. Entonces, esa es una ordenanza para ahora el tiempo de nosotros, traído para este tiempo es una vida de oración, a aquel que sea sacerdote. Tiene que ir continuamente a la presencia de Dios y aparte de eso, no dejar apagar el fuego, amén. Y expliqué que eso es un peligro cuando dejamos apagar el fuego porque un altar apagado se meten las serpientes, se mete todo género de animales espirituales. Pero cuando el altar está encendido es un peligro para Satanás, para las fieras. No se atreven a meterse, el fuego está encendido. Y eso a usted lo moviliza. Hay movilización cuando el fuego está encendido, pero cuando está apagado no pasa nada, hermano. Otra cosa que quedó estipulada de allá es no comer sangre. No debemos de comer sangre, aunque está allá en el libro de Levítico, de la ley, pero eso sí quedó para este tiempo, esa ordenanza. Dice la palabra de Dios en Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la sangre en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. ¿Cómo actuaba la sangre? En la sangre está la vida, ¿verdad? Agarraban un animal, lo sacrificaban para poder salvar a otra persona. Amén.
O sea que la vida de la persona que se iba a morir era por la vida del animal. El animal se ponía, o sea, en lugar de él, que ese era Cristo, el que había de venir, Cristo se iba a poner en lugar de nosotros. Eso es lo que se llama expiación. Expiación es que, por ejemplo, van a matar a alguien y la otra persona se pone como un escudo para que lo maten y aquel quedó bien. Por eso es que llaman chivo expiatorio, aquellos que llevan droga y eso. ¿Por qué? Porque le echan todas las culpas, lo condenan y el que lo mandó está ya tranquilo. El chivo expiatorio fue el que agarraron. Expió, o sea, la condena del otro. Amén. Así es, doctora. Entonces, ese término es, o sea, que una persona se pone por la otra. Amén. Así Cristo se puso por nosotros. Entonces no debemos de comer sangre. Eso quedó en el estipulado también en el Nuevo Testamento. Si quiere vayamos a la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 15. Versículo, los que les gustan morcilla, hermano, no les va a gustar esta escritura. Amén. No sé si al hermano Edwin le gusta la morcilla. Sí. Hechos está preocupado, hermano. Está preocupado el hermano Edwin. Hechos 15, 29. Hechos 15, 28. Miren, para que usted entienda esta escritura, esto fue después de la ley, cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces usted sabe que quedó el rito de la circuncisión y ciertos ritos que se lo hacían cumplir a los gentiles, que ya no pertenecían a los gentiles ni tampoco a los hebreos, porque ya Cristo ya había venido. Entonces, pero sin embargo quedaron algunos judíos radicales que mandaban a circuncidar, mandaban a muchas cosas. Entonces surgió un dilema y tuvieron que hacer un concilio, llamar a los exégetas en ese tiempo, a los entendidos, eruditos, y reunirlos. O sea, todos los que estaban presidiendo. Hicieron un concilio, este es el concilio de Jerusalén, y empezaron a debatir el tema. Mire, porque que a los gentiles hay que también ponerle la ley, que vivan como nosotros. Y otros opinaban que no, si los gentiles, a ellos no se les debe de hacer que ellos cumplan este rito. Entonces se formó ahí una polémica. Y vino una palabra de sabiduría por medio del hermano de Jesús llamado Santiago, que ese fue el primer pastor de la iglesia cristiana, amén. Santiago, era el anciano mayor, y él por medio de una palabra de sabiduría que le dio el Espíritu Santo, con esto se definió todo. Dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, menciona primero al Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que las cosas necesarias, o sea, los gentiles. Que os abstengáis, o sea, que debemos de abstenernos. Abstener es algo que está prohibido. Que debemos de abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, o sea, que algo que se le sacrifica a un ídolo no debemos de comer, amén. De sangre, tampoco debemos de comer sangre. De ahogados y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasarlo bien. Está bien si guardas esas cosas, que no comes sangre, ni fornicas, ni adoras ídolos, ni nada de eso. Entonces vemos que eso quedó del Antiguo Testamento. Pasó a nuestro tiempo que no debemos de comer sangre. Está prohibido porque la vida está en la sangre. Amén. Dios nos da instrucciones como pueblo suyo. Levítico 18. Versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. O sea que nosotros tenemos que portarnos diferente. ¿Qué significa Egipto? El mundo. Que nosotros no hagamos lo que hace el mundo. Amén. En la cual moraréis. Nosotros moramos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Ni haréis como ellos hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Nosotros tenemos leyes diferentes, nosotros nos guiamos por qué, hermano. Sí, que es nuestra norma de patrón y conducta, amén. La palabra de Dios es el manual de nosotros a seguir.
Dice en el 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Vas a tener vida eterna si vives en esos estatutos. Vemos aquí en Levítico 18, verso 18, 18. Hay unas ordenanzas acerca de las relaciones. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Está prohibido que ver a la madre desnuda y así sucesivamente y al padre. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y así sucesivamente aquí, pero aquí diferencian el acto carnal. Como muchos allá dicen, no, que fue que conocer es tener relaciones. Claro, en unas veces es aplicable, pero otras no, otra es ver, nada más. Amén. Porque si ellos fueron de espalda y taparon al padre. Si ver no era nada, no significa tener relaciones sexuales, ellos hubieran ido de frente y hubieran tapado al padre. Pero estaba prohibido, fue de espalda. Amén. Aquí dice en el 18:20, además no tendrás acto carnal. Esto sí es relación sexual. Amén. Dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto es fornicación. La fornicación es contaminación. Amén. Y no des hijo tuyo para ofrecer fuego a Moloc. Bueno, vamos a lo primero. En el 20 dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Eso da lugar a una contaminación. Si quiere puede ver en Levítico, Jeremías 3, 2, 3. ¿Quién lo puede leer rápido? Amén. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Vemos que eso contamina la tierra, la fornicación. Y viene el juicio de Dios, o sea, sobre todo. Es más que aquí dice que hasta la tierra lo vomita también. Dice, no te echarás con varón, como con mujer, es abominación. Los homosexuales que se echan varón con varón. Dicen, no, creen que el homosexual nada más es el pasivo, pero los dos son homosexuales. La palabra homo quiere decir igual, amén, que le gusta el mismo sexo. Entonces, al tener relación con el mismo sexo, también esa persona que se cree demasiado macho y de todo es homosexual también. Amén. Porque el verdadero hombre de Dios, que está normal, tiene las hormonas bien puestas. Y entonces él le daría asco y repulsión agarrar a otro hombre. O sea, que tiene que llamar y es normal la mujer, que es el sexo contrario. Y así la mujer con el hombre. Pero una mujer con mujer, eso es abominación. Amén. ¿Estamos en el qué, hermano? Bueno, en el 23. Ni con mujer ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote, o sea, ensuciándote, contaminándote con él. Ni la mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Eso es lo que se llama bestialismo también. En el 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. O sea, las demás, nosotros debemos de portarnos diferente, el pueblo cristiano. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Qué ha pasado aquí en Venezuela? Andan dispersos por todos lados. Todos esos pecados se veían aquí. Amén. Y dice, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. Hasta un extranjero también, o sea, nos pone tropiezo. Si hay alguien viviendo en nuestra casa que no es cristiano y empieza a hacer estas cosas, nos pone piedra de tropiezo. Hay que, si usted, por ejemplo, tiene una pensión
y llegan dos hombres ahí que son pareja a vivir. Y si usted los consiente ahí, hermano, usted también va a llevar de eso. Amén. Entonces dice que ni el natural como el extranjero. En el 27 dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. O sea, contamina la tierra. Una persona que permita que hayan todas estas cosas, actos ilegales, inmorales, se le contamina la casa y se contamina todo. El 28 dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. La tierra también se defiende, así como la naturaleza protesta, amén, con huracanes, protesta con terremotos, o sea, por causa del pecado. Así también vemos que aquí dice que la tierra los vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora vamos a ver leyes de santidad y de justicia. En el 19:4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. La Biblia es tan clara, hermano. Y no sé, los católicos, o sea, cómo pueden hacer esas imágenes, adorarlas, cuando aquí hay prohibición. Dice, no oprimáis a tu prójimo en el 19:13, ni le robarás, no retardarás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, hay que pagarle enseguida al trabajador, porque Dios le cobra a uno inmediatamente. Hay gente que dice, ay, que anteriormente eso gana más saldo el fin de mes, o sea, gana más intereses y le terminan pagando el primero. Eso es un pecado bien grande. El 19:14, no maldecirás al sordo. A veces que porque es sordo y no oye la maldición, lo maldice. Ese es un pecado bien grande. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, o sea, para que se caiga, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Por eso es que aquí hay muchas cosas, o sea, que están del derecho. Amén. Se apegaron al libro de Romanos y este libro también. Hay muchas ordenanzas aquí que no leí, porque esto es extenso. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, el chismoso atenta, es un asesino, atenta contra la vida del prójimo. 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando alguien está mal contigo y eso, mejor ponte a cuentas con él, amén, para que no quede ninguna raíz de amargura en tu corazón. 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar a tu ganado con animales de otra especie. En tu campo no sembrarás con mezclas de semilla, y no te pondrás vestido con mezclas de hilos. Amén. Vemos aquí, o sea que el hombre siempre trata de romper con las leyes de Dios. Dios dijo, cada árbol dé fruto según su semilla y según la clase que esté en él. Y vemos, o sea, cómo agarran la toronja con la naranja, hacen un híbrido. Agarran un animal también, Doberman con gran danés, hacen un cruce ahí, hacen un híbrido. Entonces vemos, hermano, que eso es llevarle la contraria a Dios. Me gustaría que vayamos, para darle piso bíblico a esto, a el libro de Eclesiastés, si quieren lo buscan rápido, 3:14. Eclesiastés 3:14, donde dice que Dios hizo perfecto todo en su tiempo, a ellos no se le añadirá ni se le quitará. Y esto lo hace Jehová para que teman los hombres delante de Dios. Uno no se puede meter y que ayudar a Dios. A Dios se le olvidó esto y voy a agregarle. Ni le vas a agregar ni le vas a quitar. Amén. Y dice, y esto lo hace Dios para que teman los hombres. Dios todo lo hizo perfecto. Entonces cuando agarran un animal, por eso es que se mueren, hermano, cuando hacen cruces. O sea, la calidad de vida no es igual. Siempre le salen problemas. 19:26. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agorreros ni adivinos. O sea, que no practiquen ni brujería ni hechicería. 27. No haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba.
No haréis rasguño, este es el tatuaje, en vuestro cuerpo, por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. O sea que uno no se puede hacer tatuajes ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es peligroso. Cuando una persona se hace tatuaje, es símbolo de pertenencia. Usted no ve las vacas como las marcas, el ganado. Y dice, ese es de PJ Pedro José. ¿Y por qué no? Tiene la PJ ahí. Ese es del señor Julano. Enseguida le identifican. Es propiedad, pasa a ser propiedad. Ese es como me pertenece, ya eres mío. Símbolo de pertenencia. Que está ya marcado. Hay unos que se hacen hasta la muerte también. Calaveras, todo eso. Entonces, símbolo de la muerte y están más propicios a que la muerte, o sea, le pueda llegar. 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Cuando hay padres que a veces le echan a los hijos así, o sea, por beneficio, por cualquier cosa. Entonces, aquí hay un mandamiento que dice que va a contaminar la tierra, se va a contaminar ella y se contamina todo. Es tremendo, hermano. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya, le cae espíritu de no se prostituya la tierra y se llene de maldad. O sea, vienen muchos ayayay. En el 31 dice, y no os volváis a los encantadores ni los adivinos, los que van a echarse la suerte, o van, por ejemplo, allá que les hagan cualquier cosa. Los que se consultan con brujos y hechiceros. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Contaminaos con ellos, yo Jehová. O sea, porque esa es contaminación. Los demonios se te van a venir encima. El horóscopo también, todo eso. Sí. Para ver, o sea, ¿qué le dice el horóscopo? Que ellos son Sagitario, otros Escorpión, otros. 32. Delante de las canas, óiganlo bien, te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hay gente que no respeta a los ancianos ni nada. En estos días estaba en una parte, había una anciana que no sé, como que ya le está dando el mal del Alzheimer y estaba ahí. Entonces los muchachos estaban en un negocio cristiano. Y llegaron los muchachos, los trabajadores, y ¡pum!, reventaron un tirito y la señora se asustó. Tendrán que darle cuenta a Dios por eso, ¿no? Porque en verdad tienen que tener respeto por los mayores. Aquí hay un mandamiento, delante de las canas bajaré mi cabeza. Amén. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que ya no respetan ni a los mayores. Yo siempre les digo a ellos, quien les reclame y sea de edad, no le falta el respeto, quédese callado. Eso a mí me lo enseñaron. Y fíjense, y eso está en la Biblia también. 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimáis. Lo que están haciendo, que tú eres venezolano en otras tierras, le pagan la mitad del sueldo, no le pagan completo. Entonces, ese es un pecado, pero bien grande que Dios come. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo opriméis. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, que no debe de haber ninguna diferencia, tratarlo igual por igual y los mismos derechos también. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. En el 35 dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Esto es tremendo, hermano. Hay gente que tiene negocios y viene y agarra un destornillador y la agujita cero la echa al otro lado. Si pesa falsa, Dios detesta eso. Lo que le estoy contando, eso hace ya como 24 años, o 25 años, sí, 25. Yo estaba nuevecito, empecé en Cristo a los 3 meses y a los 3 meses me descarrié por el negocio de la tienda, mucha ocupación. Dice en el 36, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Amén. Entonces vemos todo lo que nos enseña la palabra, hermano, de rectitud, de equidad. Amén. Dice, si guardas todas estas cosas, bien haréis y viviréis. Amén. Pero no hay paz para nosotros si hacemos todo esto. Dice, no hay paz para el impío, dijo tajantemente Dios en el libro de Isaías. Amén. No hay paz. Amén.